Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey, no hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló, del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría, pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios, no al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas,
Pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían: en la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando Él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose.
Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también era un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía tres fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios, y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas, a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debe ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto, luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio, cuando se den cuenta que tus obras serán limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano, porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos, porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que lo gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso, y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias, el evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza.
Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero ser limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50: ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primera cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Me arrepiento de haber pecado contra Él. Reconozco mi pecado y quiero abandonarlo, y me comprometo a seguirle y a servirle. Yo voy a orar contigo, te daré algo de literatura y comenzarás tu vida cristiana asistiendo a una iglesia. Lo quiero ahora, por Billy Graham. Una vez vi un gran anuncio en el periódico que decía: lo quiero ahora. Se refería a que podías comprar un artículo ahora y pagarlo después.
Y así es como la mayoría de nosotros compramos cosas hoy en día. Vivimos en una época que creo que puede pasar a la historia como la civilización instantánea. Café instantáneo, sopas instantáneas, comidas instantáneas en hornos microondas, todo es instantáneo. No queremos trabajar para conseguirlo, no queremos esperar, no queremos hacerlo a la manera de Dios, lo queremos ahora. Es similar a la historia de Saúl. Llegó del campo y tenía tanta hambre que vio a su hermano con un poco de estofado y dijo: quiero un poco de eso. Su hermano Jacob le dijo: si me das tu primogenitura te daré un poco de estofado. Génesis 25-29. La primogenitura tenía un significado de primera importancia, pero Esaú tenía tanta hambre que vendió su primogenitura a su hermano para conseguir lo que quería en ese momento, el ahora. Una vez cuando Israel estaba en la guerra, David no fue a dirigir la batalla como lo hacía normalmente. Se quedó en casa y mientras estaba en su palacio miró al otro lado y vio a una mujer muy hermosa tomando un baño y dijo: la quiero ahora. Y era esposa de otro hombre. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios, y aún así mandó matar al marido de esa mujer. Fue culpable de asesinato y adulterio. Intentó encubrirlo hasta que el profeta Natán fue a verlo y le dijo: tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12:7. Entonces David pudo confesar su pecado y mostró arrepentimiento, pero nunca volvió a recuperar su estatura. A partir de ese momento, algo siempre pareció faltar en su vida. El hijo de David, Absalón, dijo lo mismo. Dijo: no quiero esperar a que mi padre muera para que pueda tener la oportunidad de heredar el trono. Quiero ser rey ahora. Así que se rebeló contra su padre. En la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, había un padre con dos hijos, y el más joven sabía que le esperaba una herencia. Aproximadamente un tercio de la herencia de su padre sería para él, y 2/3 para su hermano mayor. No le gustó vivir en una granja, así que pidió su herencia. Dijo: la quiero ahora. Y lo consiguió. Gastó su herencia en una vida desenfrenada y terminó en un chiquero vacío y desilusionado. Todos sus amigos lo habían abandonado. Verás, el diablo también paga sueldos. Sirve al diablo y él te pagará. Te hará las promesas más hermosas que jamás hayas oído. La oferta de Satanás siempre estará revestida con el envoltorio más hermoso y brillante. Pero él es un mentiroso y es el padre de la mentira, según lo dijo Jesús, el Señor nuestro. Y el diablo puede estar mintiéndote ahora mismo. Te está susurrando al oído. Te está diciendo que su camino es mejor que el camino de Dios. Pero muchas personas que aparentemente tienen todo por vivir mueren desilusionadas y desesperadas, temerosas y amargadas. Satanás promete el mundo, pero da un corazón vacío y un alma vacía y perdida. Y como resultado acabas en el juicio y en el infierno. Muchas personas buscan el placer instantáneo en lugar de la verdadera felicidad. Una famosa estrella de cine dijo en una entrevista de televisión: yo solo quería encontrar un poco de felicidad y he encontrado un poco de ella aquí y allá, pero no mucha. Uno de los grandes bailarines de ballet del mundo al final de una entrevista bajó la mirada y dijo: ¿sabes? Realmente estoy buscando mi yo espiritual. Realmente no sé quién soy. ¿Sabes quién eres? ¿Has encontrado tu yo espiritual? ¿Tienes tal relación con Jesucristo que hay gozo y paz y felicidad en tu vida? ¿Has recibido el perdón de tus pecados y el conocimiento de que si murieras en este momento irías al cielo? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, puedes asegurarte hoy. Dices: bueno, soy miembro de la iglesia, he sido confirmado, pero en el fondo de tu corazón sabes que Cristo no es tu Señor y Salvador. Porque Señor y Salvador deben ir juntos. Señor significa rey. Significa que Jesús está en el trono de tu vida, que Él es el rey en cada área de tu vida. ¿Sabes quién eres en realidad? Estás hecho a la imagen de Dios. Fuiste hecho para glorificar a Dios. Fuiste hecho para Dios, y sin Dios hay un lugar vacío en tu vida. Y eso puede ser llenado ahora mismo. Simplemente ríndete delante de Jesucristo.
En segunda de Timoteo, el capítulo 3 del verso 1, 2 y 4, Pablo dijo: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán más amigos del placer que de Dios. Buscamos placer, felicidad y diversión, y los obtenemos temporalmente, pero luego viene el mañana siguiente. Después del exceso viene la resaca. Por otro lado, el salmista dijo: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmo 16:11. El salmista no habla del placer de un momento, sino de la dicha eterna. Las únicas personas que conozco que realmente tienen completo placer, felicidad y gozo son aquellos que conocen a Jesucristo. Sí, hay lágrimas y problemas y dificultades. No es fácil ser cristiano, pero cuando el Espíritu Santo toma el control total de ti, se convierte en la vida más excitante, más emocionante, más desafiante y más llena de aventuras del mundo. La gente de hoy también busca sexo instantáneo en vez de amor verdadero. Dicen: lo quiero ahora, no estoy dispuesto a esperar al amor verdadero. Tienen amor erótico, pero del amor agape, es decir, el tipo de amor con el que Dios ama, no saben nada. Vengan a Cristo y encuentren el verdadero amor. Y buscan la riqueza instantánea en lugar de los verdaderos tesoros. Vivimos en la sociedad más opulenta que el mundo haya conocido. Cuando vuelvo a Estados Unidos tras mis viajes al extranjero, no puedo creer la riqueza que hay en este país. Mucha gente pobre de todo el mundo dice: lo quiero y lo quiero ahora. Yo he intentado decirles que toda la riqueza de Estados Unidos no nos ha convertido en una nación feliz. No ha resuelto nuestros problemas, porque la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Jesús dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que son ricos. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:24. Una persona rica puede llegar al cielo. No hay nada malo en ser rico, si lo has conseguido honestamente, si eres un buen administrador, si lo compartes. Pero algunos quieren obtenerlo y obtenerlo ahora, y por eso mienten, engañan y roban. El que confía en sus riquezas se marchita, dice la escritura en Proverbios 11:28. Nunca he visto un funeral en el que detrás de la carroza fúnebre hubiera un remolque cargado de cosas yendo hacia el cementerio. No nos podemos llevar nada. Jesús dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6:19. Te pregunto: ¿tienes tesoros en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta bancaria en el cielo? Si tienes una gran cuenta bancaria en el infierno, será mejor que cambies de banco. Lo digo en serio. No te lo puedes llevar contigo. Lo tendrás que dejar todo atrás. Lo único que cuenta es tu relación con Jesucristo. Dios dijo a través de Isaías: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la blanca lana. Isaías 1:18. ¿No sería maravilloso tomar hoy todos tus pecados color escarlata y tenerlos tan blancos como la nieve? Jesús puede hacerlo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La palabra más grande en todo el mundo es perdón. ¿Has sido perdonado? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que Dios te ha perdonado? Por eso Cristo murió en la cruz y por eso resucitó, para que tú pudieras ser perdonado. La Biblia dice: este es el momento propicio de Dios.
hoy es el día de salvación, sino también eternas. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos dispuestos a ser sinceros y transparentes delante de Dios y de los demás, incluso cuando la tentación de la deshonestidad se presente ante nosotros. En esta prédica exploraremos hoy la historia de Ananías y Zafira y extraeremos lecciones prácticas sobre cómo podemos evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas al vivir con integridad y sinceridad. En el mundo del evangelismo televisivo, Jimmy Swaggart fue una figura prominente que cautivó a millones de personas con su mensaje y carisma. Era un mensaje poderoso del evangelio. Sin embargo, su caída abrupta y pública en la década de 1980 envió ondas de choque a través del mundo evangélico. Swaggart, conocido por su fervorosa predicación contra el pecado, se encontró envuelto en un escándalo de adulterio que sacudió no solo su vida personal, sino también su ministerio. Este episodio doloroso no solo ilustra los peligros de la hipocresía y la falta de integridad en el liderazgo religioso, sino que también nos recuerda la importancia de vivir con sinceridad y transparencia en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el ministerio. En esta prédica exploraremos cómo el ejemplo de Jimmy Swaggart nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas, al mantenernos firmes en la honestidad y la integridad. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Porque deberíamos entender que Satanás solo quiere venir a matar, robar y destruir. Así que si le das un palmo, él se tomará el codo. Si le das el codo, él se tomará el brazo. Si le abres un pequeño lugar en tu vida, él tomará todo y vendrá a matar, robar y destruir todo lo que tengas. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Así que quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es un tremendo pasaje. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Esta historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 del verso 1 al 11 nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad en nuestra relación con Dios y con los demás. En este relato, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y decidieron retener parte del precio, mientras afirmaban haber dado la totalidad de todo al apóstol Pedro.
Aunque la retención del dinero en sí misma no era necesariamente un pecado, la mentira sobre la cantidad que habían dado reveló la verdadera condición de sus corazones. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de tentación similar en el relato de Acán, en Josué capítulo 7 del verso 1 al 26, tal vez recuerdan la historia. Después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo el botín fuera consagrado a él, pero Acán desobedeció esta orden y tomó para sí mismo parte del botín, escondiéndolo debajo de su tienda. Su deshonestidad resultó en la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y en graves consecuencias para Acán y su familia. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús advierte sobre la hipocresía y la falsedad en Mateo capítulo 6 del verso 1 al 4, donde enseña sobre la importancia de hacer nuestras obras de caridad en secreto y no para ser vistos por otros, en lugar de buscar la aprobación y el reconocimiento de los hombres. Jesús nos insta a actuar con sinceridad y pureza de corazón delante de Dios. En estos pasajes nos muestra que la tentación de la deshonestidad ha estado presente desde tiempos antiguos, pero la palabra de Dios nos guía hacia la integridad y a la sinceridad en todas nuestras acciones. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a evitar darle lugar al diablo al caer en la trampa de la mentira y la hipocresía. Ahora todos podemos ser tentados. Todos podríamos caer. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu propio corazón. Porque ninguno está exento de la caída. Por el contrario, si tú crees que eres fuerte, eres una presa fácil para Satanás. Pero cuando tú estás sobrio y velando y resistiendo y cuidándote de tu propia carne, sabiendo que como seres humanos somos débiles y que la tentación estará a la puerta, entonces cuidarás tu vida de no darle lugar a Satanás. Entonces podrás vivir una vida limpia. Ten cuidado, no dé lugar al diablo, porque una pequeña abertura para él será suficiente para que pueda destruirte. Este ejemplo de Ananías y Zafiras es un ejemplo muy tremendo, muy fuerte quizás. Pero hoy en la iglesia necesitamos entender que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aunque quizás hoy la gente no esté muriendo físicamente o haya un juicio de tal magnitud en una iglesia, quizás hay muerte espiritual. Quizás tus finanzas están muertas, tu ministerio está muriendo, muchas cosas en tu vida están muriendo, y es a causa de la deshonestidad, de la falta de integridad, y no te has dado cuenta. Pero hoy es un día aceptable. No creas que esta palabra vino a condenarte, por el contrario, vino a sacarte de las tinieblas, de la cárcel, de la prisión de la mentira. Esta palabra vino para que hoy puedas ser libre, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de esta hora. Pero ahora quiero que veamos el juicio divino por la desobediencia. Y está allí en este mismo pasaje de Hechos 5, del verso 3 al 6. Nos presenta un ejemplo impactante del juicio divino sobre Ananías y Zafira, debido a su deshonestidad y desobediencia. Después de que Ananías mintiera sobre el precio de la venta de la propiedad y retuviera parte del dinero, Pedro confrontó su engaño, señalándolo que no habían mentido a los hombres sino a Dios. Como resultado de su pecado, Ananías cayó muerto a los pies de Pedro. Y más tarde Zafira también murió por su complicidad en el engaño. Este juicio divino fue un recordatorio impactante de la santidad de Dios y su rechazo al pecado. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo similar del juicio divino
por desobediencia. En el caso de Usa, en 2 de Samuel capítulo 6 verso 1 al 11, durante el traslado del arca del pacto a Jerusalén, Usa extendió su mano para sostener el arca cuando los bueyes estaban tropezando y el arca parecía que iba a caer. Y aunque su intención podría haber sido buena, Usa desobedeció al mandato específico de Dios de no tocar el arca. Y como resultado fue inmediatamente golpeado por Dios y murió. Este evento dramático mostró la santidad y el poder de Dios, así como su intolerancia hacia la desobediencia. En el Nuevo Testamento encontramos una advertencia sobre el juicio divino por la desobediencia en Hebreos 10, 26 al 31. Aquí se nos recuerda que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una expectación terrible de juicio de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. Este pasaje nos llama a la obediencia, al arrepentimiento, reconociendo la seriedad del juicio divino para aquellos que desafían su autoridad y santidad. Alguno dirá, hermano, pero esa no es una prédica de amor. Bueno, cuando a ti te hablan la verdad, cuando a ti te advierten del juicio, cuando a ti por fin te muestra que el abismo está al frente tuyo y que si no corriges tu vida caerás en él, eso es amor. ¿Cuánta gente está perdida hoy? Se alejaron de Cristo porque sencillamente no quisieron corregir sus vidas. Y esto ha traído muerte espiritual, esto ha traído muerte familiar, esto ha traído muerte en sus vidas. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, esto también segará. Dios es un Dios de amor. Y precisamente Él nos da su palabra porque no quiere que perezcamos en el pecado. Sencillamente la gente da lugar a Satanás, como lo hizo Ananías y Zafira, porque Satanás llenó su corazón y esto produce muerte, pues la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero bendito sea Dios que Él vino a dar su vida por nosotros para liberarnos de ese juicio eterno. Hoy puedes tener vida en Cristo. Ahora vamos a ver el punto 3, la importancia de la integridad y la sinceridad. En este relato de Ananías y Zafira nos muestra la reacción de la comunidad y de los líderes de la iglesia ante el juicio divino sobre la pareja por su deshonestidad. Cuando los jóvenes llevaron el cuerpo de Ananías para enterrarlo, la noticia de su muerte se extendió rápidamente y causó un gran temor entre todos los que escucharon esto. Tanto los líderes como los miembros de la iglesia reconocieron la gravedad del pecado de Ananías y Zafira y la severidad del juicio divino sobre ellos. Este evento sirvió como una advertencia clara y poderosa sobre la importancia de vivir con integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. En el Antiguo Testamento encontramos un énfasis similar en la importancia de la integridad en el Salmo 15. Este salmo describe las cualidades de aquellos que pueden habitar en la presencia de Dios, incluida la honestidad en el hablar y el hacer, la justicia en las relaciones y la verdad en el corazón. Estas cualidades reflejan la integridad y la sinceridad que Dios valora en su pueblo y nos desafía a vivir vidas que reflejen su carácter santo. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la integridad y la sinceridad en Mateo capítulo 5. En el verso 33 al 37, aquí Jesús advierte contra el juramento y el uso de las palabras vacías o engañosas. En lugar de hacer juramentos para afirmar nuestra sinceridad, Jesús nos llama simplemente a decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no. Esta enseñanza nos anima a vivir con integridad en todas nuestras palabras y acciones, evitando cualquier forma de engaño o falsedad en nuestras relaciones con los demás.
Yo creo que he fallado bastante en esto. Muchas veces he jurado, y quizás es falta de carácter en ocasiones, al no poder resistir la tentación de decir simplemente sí o decir simplemente no, queriendo reafirmar lo que es verdad o lo que no es verdad. Pero hoy debemos pedirle perdón al Señor, que nuestro hablar sea sí, que nuestro hablar sea no. Y si estamos siendo sinceros, que esa actitud nuestra de estar en la presencia de Dios, esa actitud nuestra de querer agradar al Señor, sea la que nos defienda o también nos condene. Y por último, en cuarto lugar, el llamado a la pureza y la transparencia. El llamado a la pureza y la transparencia es una piedra angular en la vida de todo creyente. Y la historia de Ananías y Zafira nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen la verdad y la sinceridad en todas nuestras acciones. En Hechos 5, 7 al 11 vemos cómo la pureza del corazón y la sinceridad en la conducta son valores fundamentales en la vida cristiana. La reacción de temor y reverencia ante el juicio divino sobre Ananías y Zafira destaca la gravedad del pecado de la deshonestidad y la necesidad de vivir vidas que honren al Dios Todopoderoso en todo momento. ¿Saben? En estos tiempos en los que vivimos, la gente no quiere hablar de un Dios que va a traer juicio a la humanidad, de un Dios que va a traer juicio al pecado, de un Dios que ha preparado un lago de fuego para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechacen la verdad. Porque vivimos en un tiempo donde la gente solo quiere hablar del amor, donde quieren que les hablemos solo de valores que no tienen nada que ver con los fundamentos bíblicos. Más bien quieren vivir en libertinaje e idealizan todo lo que tiene por placer. Y esos son los nuevos valores del ser humano en este presente siglo malo. Todo aquello que les produzca placer es lo que valoran y es lo que quieren seguir, y es su nuevo estándar de vida. No importa si esto va en contra de lo que Dios aborrece. No importa si esto Dios lo llama pecado. Sencillamente, si eso les da placer, ellos quieren seguir eso. Y estamos hablando del sexo ilícito en todas sus manifestaciones. Y estamos hablando de tantas obras de la carne que Dios aborrece, porque sencillamente desfiguran la imagen del hombre ante Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una llamada a la pureza y la transparencia. En el Salmo 24, en el verso 3 al 5, en este pasaje declara que aquellos que tienen manos limpias y un corazón puro son bienvenidos en la presencia de Dios y recibirán bendiciones de Él. Nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones y motivaciones están en línea con la voluntad de Dios, buscando la pureza y la sinceridad en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la pureza de corazón. En Mateo 5:8 Él dice: bienaventurados, dichosos los de corazón limpio, puro, porque ellos verán a Dios. Y no te equivoques, porque no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de que nunca vas a fallar o que nunca vas a pecar. Estamos hablando de una persona sincera, que se muestra tal como es, vulnerable, pero que lucha cada día en contra de lo que Dios aborrece. No estamos hablando de ser coléricos, sanguíneos y aborrecer a todo el mundo. No, mostrar amor y piedad, reconociendo que somos vasijas débiles, que necesitamos un Salvador, pero no escudándonos en la religiosidad, pero no escudándonos en lo que la gente quiere ver, en una falsa imagen idealizada de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano en realidad significa seguir a Cristo y vivir una vida de continuo arrepentimiento. Y eso es lo que la gente necesita saber, y la gente de afuera necesita ver, que somos vasijas rotas,
que somos vasijas que estamos en un proceso, que somos personas que queremos agradar y servir a Dios, aunque tenemos muchos errores, pero que ellos vean sinceridad en nuestra vida, no perfección. En conclusión, la historia de Ananías y Zafira nos llama a vivir vidas de integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. Nos desafía a examinar nuestras acciones y motivaciones, a asegurarnos de que están en línea con los principios de la palabra de Dios. Como creyentes estamos llamados a hacer luz en un mundo oscuro, reflejando la verdad y la sinceridad de Cristo en todo lo que hacemos. Que podamos vivir de la manera que honra a Dios en todas nuestras acciones, evitando dar lugar al diablo en nuestras propias vidas y buscando pureza y transparencia en todo momento. Como Jesús nos dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora quiero que oremos para finalizar agradeciendo a Dios por esta palabra que nos enseña y nos muestra el camino de la verdad y de la justicia. Hoy, a la luz de esta historia de Ananías y Zafira, reconocemos nuestra necesidad de vivir vidas de integridad y sinceridad delante de ti, Dios. Perdónanos por las veces que hemos cedido a la tentación de la deshonestidad y de la falta de transparencia. Te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para resistir al enemigo y para vivir vidas que glorifiquen tu nombre en todo momento. Señor, sabemos que solo a través de tu gracia podemos encontrar la verdadera libertad y la redención. Te abrimos nuestro corazón, te invitamos a entrar en nuestras vidas, que tu luz brille en nosotros y nos guíe por el camino de la rectitud y de la pureza. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, quien nos mostró el camino hacia la vida eterna. Padre, te pedimos que toque los corazones de aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador, que tu Espíritu los atraiga a ti y les revele tu amor y tu verdad, que encuentren en ti perdón y la esperanza que todos anhelan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche. Está en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 6. Isaías 66, 6. Dice allí la palabra: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Desde el momento en que tú naces hasta el día en que tú mueres, habrán tres voces que siempre tratarán de guiarte y llevarte a un destino que cada una de esas voces quiere para tu vida. Esas tres voces se manifestarán durante el momento de nacer hasta el día de tu muerte. ¿Y de qué voces está hablando la escritura aquí? Primero, la voz del alboroto. Y el alboroto es eso que produce división, ruina. Alboroto es cuando en una multitud hay un rumor de, por ejemplo, que hay una bomba y la gente se va a confundir, va a salir en estampida y quizás muchos van a morir. Un alboroto es el que causa división, un alboroto es el que causa contienda, un alboroto es el que confunde y produce muerte. Bueno, esa voz de alboroto es la voz de Satanás. Esa voz de alboroto le habló a nuestra primera madre. Desde el momento en que inició la creación de esta tierra, esa voz de alboroto estuvo allí. Esa voz de alboroto habló en el cielo y confundió a miles de ángeles que luego le siguieron. Dice la Biblia que hasta la tercera parte de los ángeles siguieron esa voz de alboroto. Pero esa voz de alboroto que le habló a Eva en el capítulo 3 del Génesis, le dijo que si desobedecía a Dios comiendo del árbol que Dios dijo no comiera, iba a ser como Dios. Que esta desobediencia le iba a dar la capacidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal y guiándose por su propia moralidad. Pues Eva obedeció esa voz y esa voz produjo muerte a toda su descendencia y a ella misma. Quizás has escuchado esa voz. Tú dirás: Billy, pero yo soy un simple mortal, pero yo no soy tan importante.
o quizás soy muy importante, soy el pastor de la iglesia, quizás soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Bueno, yo quiero decirte que esa misma voz le habló a Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, en el verso 22. Jesús les había dicho a sus discípulos: es necesario que yo suba a Jerusalén y allí sea entregado a los gentiles y muera a causa de los pecados de esta tierra. Es necesario que el Cordero de Dios, que el Hijo del Hombre que fue destinado para ser inmolado, vaya a Jerusalén y allí muera. Entonces Pedro, al escuchar esto, le reconvino, lo llevó aparte y le dijo: Señor, no permitas esto, que nunca esto te acontezca. Y entendiendo Jesús que era la voz de Satanás, la voz de alboroto que quería confundirlo, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa voz de alboroto trató de confundir a Jesús. Esa voz de alboroto es la que trae acusación a tu vida, para traerte remordimiento. Dice en Zacarías capítulo 3 que esa voz estaba a la mano derecha del sumo sacerdote para acusarle. Pero esa misma voz fue reprendida por el ángel de Jehová, diciéndole: que Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová te reprenda, Jehová que escogió a Jerusalén. ¿Cuántas veces has seguido la voz de alboroto? ¿Cuántas veces has seguido la voz de Satanás, que te incita a pecar, que te incita a hacer maldad, que te incita a hacer lo malo y a desobedecer a Dios? Quizás como a Eva, decirle que establezca sus propios límites morales y que entonces tendrá la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y lo que Él establezca bueno será bueno para él, y lo que Él establezca malo será malo para ella. Esa voz es la que confunde, pero el seguir esa voz solo producirá muerte en tu vida. Luego tenemos la voz del templo. ¿Y a qué se refiere con la voz del templo? Pero la Biblia nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Más aún, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que seamos buenos. De hecho, la Biblia dice que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro ser natural solo hay maldad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que cuando Dios vio el corazón de los hombres, lo único que pudo ver fue que el pensamiento de los hombres era solamente hacer lo malo. De continuo solamente pensaban en hacer lo malo. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas 5:19, que son adulterio, ira, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas, porque en nuestra carne solo está el hacer lo malo. Esa voz del templo fue la que un día le habló allí al rico insensato. Dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de Lucas. En el capítulo 12 del libro de Lucas y en el verso 13. Aquel hombre insensato, aquel hombre que estaba recibiendo mucho dinero, aquel hombre que pensó que podía almacenar mucho dinero, porque alguien quería justificarse ante Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Entonces Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre, en el capítulo 12, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Escuchen que esta voz, él tuvo una conversación consigo mismo, quizás tú la has tenido. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Esta voz del templo estaba engañando a este hombre. Esta voz le estaba diciendo: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Esta voz le estaba diciendo: come, bebe, regocíjate, olvídate de las leyes de Dios, olvídate de seguir a Dios, aprovecha tu vida. Quizás la voz de tu propio cuerpo, joven, te está diciendo que tengas una sexualidad desordenada, que aproveches tu juventud, que bebas, que fumes, quizás que hagas cosas perversas,
porque tu carne, el querer en tu carne solo estará hacer lo malo, dijo el apóstol Pablo. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y si no tienes una naturaleza nacida de nuevo, entonces solo hay en ti maldad. Esta voz engañó a este hombre y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice la Biblia que así es todo aquel que es rico para consigo mismo, pero se olvida de Dios. Y la voz de tu templo, la voz de tu carne te está engañando y te está llevando a apartarte y a olvidarte de tu Dios. Pero luego tenemos la voz de Dios. Esta misma voz fue la que le dijo a este rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Ahora, esa voz de Dios dice que le habla a todos los hombres. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha designado un día. En el verso 30, Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la voz de Dios llamando al arrepentimiento. Esa es la voz de Dios diciéndole, mostrándole al hombre su maldad. Esa es la voz de Dios mostrándole al hombre que si no se arrepiente y se vuelven a Él, serán condenados a un eterno infierno. ¿Cuál de estas voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Satanás que te dice que si desobedeces vas a ser igual a Dios? ¿O quizás estás escuchando la voz de tu templo, de tu carne, que te incita a pecar, a la lujuria, a la sexualidad, a la inmoralidad, a la glotonería, a la gula, a la pereza? O quizás hoy vas a escuchar la voz de Dios que te dice que te arrepientas, que te dice que hay un día establecido de juicio, que te dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú decides en esta noche qué voz vas a escuchar, qué voz vas a seguir, a cuál de ellas vas a obedecer. Si decides obedecer a Satanás, solo te espera un lugar en tu eternidad y el día en que tú mueras. Pues la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si decides seguir la voz de Satanás, será lamentable para tu alma, será más lamentable para aquellos que estamos orando y buscando la presencia de Dios y rogando por ti.